Hola, colegas, ¿cómo están? Otra vez con el microprograma Tiempo de Análisis del Profe Vlado. Hoy 10 de junio. Agradezco por su apoyo, como siempre, y no olviden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, para que no se pierdan ninguno de los microprogramas y siempre se mantengan informados sobre los temas de gestión pública, de políticas públicas y de coyuntura. Les dejo ahí en el enlace los links de mis redes sociales. Hoy en el programa hablaremos de temas muy coyunturales que es de preocupación en estos contextos de la sociedad. Les explicaré los hechos y finalmente les daré algún punto de vista como gestor público o como especialista de política pública. En ese sentido, ¿cuáles son los puntos que hablaremos hoy? Uno, el debate de reformas constitucionales express que está haciendo el Congreso. La inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra, que ha sido noticia, y la situación actual de los recursos y de impugnación y de nulidad de la segunda vuelta. Se ha comenzado a hablar de esos temas y todos han visto diferentes opiniones. Vamos a dar por acá algunos datos de interés. Comencemos con tiempo de análisis. El primer tema, el debate de las reformas constitucionales express. La semana pasada, el Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría el proyecto de resolución legislativa 6954, que modifica el reglamento del Congreso y establece una cuarta legislatura, desde el 13 de junio hasta el 16 de julio. Un hecho inusual, ¿no? Más que inusual, diríamos. Cabe resaltar que, como señaló la presidenta del Congreso, la señora Mirta Vázquez, esta fórmula solo se ha utilizado 2 veces, pero solo de manera residual y excepcional. Acá no es ni residual ni excepcional, porque van a haber una gran parte de temas. Y que si bien es una medida legal, toda medida legal tiene que ir acompañada de legitimidad. Y ahí creemos que no tiene toda la legitimidad. De acuerdo al artículo 206 de la Constitución, para aprobar reformas constitucionales, primero el Parlamento debe contar con 87 votos de respaldo en una primera legislatura y para posteriormente ir a una segunda votación. Pero lo que se pretende es cerrar una votación antes del 12 de junio para luego abrir otra legislatura del 13 al 16 de julio y en ese contexto ratificar lo que han aprobado. Eso no tiene el apoyo suficiente ni está reforzado necesariamente por la colectividad y la legitimidad. Y ahí la preocupación no está. Los temas son importantes, los que se van a tocar y merecen mucho tiempo para ser pensados, pero no en estas condiciones, en estas circunstancias. Esta aprobación de medidas puede conducir o generar desequilibrio o quizás soluciones inadecuadas en las características y condiciones de la intervención. Todo parece indicar que la intención del Congreso es bastante forzada. No sigue un criterio de razonabilidad. Estas medidas parecen querer aprobarse para tener incidencia en los próximos 5 años de gestión. Es decir, o facilitar o dificultar la gestión del presidente o presidenta para acceder al Congreso en caso se les permita postular a través de los miembros de sus partidos. Es una reforma hecha para generar una influencia y participación en el periodo presidencial y parlamentario. Ahí está la preocupación. Por eso es que el presidente Sagasti también se ha pronunciado recientemente, se expresó en contra de esta aprobación de estas reformas constitucionales en este contexto que estamos ya de cambio de Congreso. Por ejemplo, de aprobarse la bicameralidad parlamentaria, que es uno de los temas, modificaría 65 artículos de la Constitución, según algunos de los especialistas consultados. Y de aprobarse la modificación de cuestión de confianza, se debilitaría, algunos dicen, las potestades del Poder Ejecutivo frente al Congreso, rompiendo el equilibrio de poderes. Son temas importantes los que hay que analizar. Por ejemplo, según el constitucionalista Omar Cairo, aprobar estas reformas en una nueva legislatura sería inconstitucional. Según él dice, ya que la Constitución establece que cuando una reforma constitucional es aprobada en primera votación, debe esperar a otra segunda legislatura ordinaria. Diríamos que esta sería una extraordinaria o una ordinaria que se ha partido en dos. De esta manera, todo lo que se apruebe en esta legislatura podría ser nulo desde el punto de vista del procedimiento. Veremos qué es lo que pasa a partir del análisis que se haga desde la labor ciudadana y académica. Por su parte, por ejemplo, Óscar Urriola, expresidente del Tribunal Constitucional, señala que este es uno de los defectos de la vigente Constitución del 93. No señalar cuándo termina una legislatura ordinaria
Y eso es carta blanca para que el Congreso, por ejemplo, se acomode de acuerdo a las circunstancias políticas. Ya tenemos un nuevo Congreso prácticamente, así que apostemos por la legitimidad, hagamos ese análisis, por favor. Y desde el lado ciudadano, desde nuestro lado, tendremos que estar muy atentos a lo que pasa. Segunda noticia, la inhabilitación de la función pública del expresidente Martín Vizcarra le está pasando ya la factura. ¿Cómo? El Jurado Nacional de Elecciones decidió no entregarle las credenciales correspondientes al cargo de congresista, justamente al exmandatario Martín Vizcarra, quien fuera inhabilitado por 10 años de la función pública por el Pleno del Parlamento el pasado 16 de abril. En efecto, de acuerdo al expediente publicado este último 8 de junio, Martín Vizcarra no está considerado dentro del acta de proclamación de resultados de las elecciones de congresistas de la República. En ese contexto, hay que tener en cuenta los argumentos que está aduciendo el jurado, que es que actualmente el presidente Martín Vizcarra se encuentra impedido del ejercicio del cargo de congresista de la República. Por ello, en su lugar corresponderá que en su oportunidad se acredite el llamado por ley, de acuerdo a la atribución que tiene justamente el Jurado Nacional de Elecciones en su ley orgánica, en el literal J del artículo 5 de la ley. Ese literal J habla de proclamar a los candidatos y opciones elegidas en los procesos electorales. Lo estoy leyendo directamente de la ley. Por tal motivo, pese a que el expresidente Martín Vizcarra ha sido electo congresista con una mayor cantidad de votos en Lima Metropolitana por el partido Somos Perú, no puede ejercer este cargo debido a la inhabilitación que tiene el Congreso. Ahí se observa una separación justamente de los poderes y el jurado está respetando lo que ha decidido un poder del Estado. Sobre este tema podemos aportar algunas también incidencias colaterales, ¿no? De lo que siempre se pregunta en el Estado. Existe una plataforma creada por Servir, por ejemplo, para conocer a aquellas personas, tales como profesionales y o funcionarios que han sido inhabilitados para brindar sus servicios a cualquier entidad del Estado. Eso les damos como un dato adicional en el contexto de esta noticia. A través de un módulo de consulta ciudadana, uno puede acceder al Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, que es un registro donde se inscriben las sanciones administrativas, disciplinarias y funcionales impuestas contra servidores civiles y ex servidores civiles. Ustedes, cualquier ciudadano pueden acceder. Ya no el caso de Martín Vizcarra, para cualquier caso que se pueda desarrollar. Por ejemplo, según el último reporte de este Registro Nacional de Sanciones a Servidores Civiles, hasta el 30 de abril último, son 8.023 personas con inhabilitaciones. Pero así como en esta línea aparecen personas con inhabilitaciones permanentes, también son muchas las que han resultado inhabilitadas por un periodo determinado de tiempo, en muchos casos hasta el 2026 o el 2028. Son datos. Si ustedes quieren saber qué personas están ahí o si alguna persona está inhabilitada o no, pueden recurrir a este módulo de consulta ciudadana y saber si una persona aparece o no en este Registro Nacional de Sanciones de Servidores Civiles. Debe ingresar los datos por nombre o por tipo de documento y con eso más que suficiente. Un tercer elemento que queríamos abordar es la situación de los recursos de impugnación y nulidad de la segunda vuelta electoral. Ahí vamos a abordar algunos puntos que han salido a la luz de las conferencias que ha dado la candidata presidencial Keiko Fujimori. Audiencias públicas del jurado electoral de Lima Centro 2 sobre votos impugnados durante la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Respecto a ese tema, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 atendió un total de 20 expedientes, los cuales fueron resueltos por mayoría a favor de Fuerza Popular. Cabe señalar que los jurados electorales especiales son la segunda y última instancia para resolver este recurso. La primera es la mesa de votación. Por otro lado, en el caso de las actas observadas, estas son enviadas por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de la OMPE a los jurados electorales especiales, que son en ese caso la primera instancia. Si hay apelación, finalmente el encargado de resolver va a ser el Jurado Nacional de Elecciones. Un segundo aspecto. Fuerza Popular presentó este miércoles indicó que ha presentado 802 recursos de nulidad de mesas de sufragio. Entonces, reflexión sobre este aspecto. A 3 días de la elección de la segunda vuelta, presenta este recurso, Fuerza Popular, por
presuntas irregularidades en la jornada electoral. Entre las causales que indican, enumeraron las siguientes. 1. Falsificación de firmas de miembro de mesa. 2. Falsificación de resultados en mesa. 3. Miembros de mesa con los dos mismos apellidos. Invalidación de sumas cerradas y invalidación por datos cerrados o faltantes. ¿Qué señaló la candidata presidencial? Dice que 802 actas representan aproximadamente 200.000 votos. Sumadas esas 802 mesas, según la candidata Fujimori, hay otras 1.200 que están impugnadas y que ella espera que sean contabilizadas en el resultado final para poder ver qué es lo que pasa en torno a esos 500.000 votos que estarían en juego. Hay que ser precisos acá, no todos serán seguro de una u otra fuerza política. Ahí habrá que ver cómo se representa esa masa crítica. Asimismo, la candidata Fujimori manifestó que aceptará, y yo quiero resaltar eso, la conclusión a la que llegue el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Pero remarcó que tiene que haber prudencia y serenidad para analizar cada uno de esos 800 pedidos de nulidad que ha interpuesto su partido, lo que ha generado, según la información que hemos conseguido, un costo de más o menos 882.200 soles, porque se paga 1.100 por cada pedido de nulidad. Debemos tener en cuenta, respecto a este pedido de nulidad, las mesas de sufragio, en la mesa de sufragio, lo que señala la normatividad. ¿Qué dice al respecto la Ley Orgánica de Elecciones sobre la nulidad de la votación realizada en las mesas de sufragio? Hay que leer el artículo 363. Dice, los jurados electorales especiales pueden declarar la nulidad de la votación realizada en las mesas de sufragio en los siguientes casos. Vamos a ir lento para explicarlo con la mayor precisión legal que dice la norma. Cuando la mesa de sufragio, dice, se haya instalado en lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes a las establecidas por ley o después de las 12 horas, siempre que tales hechos hayan carecido de justificación o impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio. Ahí se acepta la nulidad. Otra forma de aceptar la nulidad, cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinados candidatos. Otra causal, cuando los miembros de mesa de sufragio hayan ejercido violencia o intimidación sobre los electores, con el objeto indicado en el inciso justamente anterior. El otro inciso que está en la ley, cuando se compruebe que la mesa de sufragio admitió votos de ciudadanos que no figuraban en la lista de la mesa o rechazó votos de ciudadanos que figuraban en ella, en números suficientes para hacer variar el resultado de la elección. Como ustedes ven, estas causales de nulidad van a ser las que van a tener que regir para el análisis que van a tener que hacer en el ámbito del Jurado Nacional de Elecciones. Y en ese contexto, nosotros creemos que hay que ver qué es lo que dicen las autoridades electorales al respecto y esperar, ¿no? Esperar y aceptar los resultados que se den finalmente. Por otro lado, algunas cifras al respecto de estas solicitudes de nulidad que se han dado en las últimas elecciones. 25 solicitudes de nulidad de mesa de votación se presentaron en las elecciones de 2016. 6 en la primera vuelta y 19 en la segunda vuelta. Un solo pedido de nulidad de mesa de votación hubo en las elecciones extraordinarias parlamentarias del 2020. Miren, ¿ah? O sea que no están acostumbrados a recibir tampoco tantas acciones de nulidad. Ahora son 802. Al respecto, el presidente Jurado Nacional de Elecciones, el señor Jorge Luis Salas, calificó como extraordinaria la situación que afronta dicho organismo electoral ante ese pedido de nulidad de 802 mesas electorales que ha realizado Fuerza Popular. ¿Cuál es la preocupación que va a tener que analizarse? El plazo para la resolución de esas nulidades. Respecto del tiempo que se va a tomar para resolver las nulidades planteadas por el partido de la candidata Keiko Fujimori, ¿qué manifestó el magistrado? Manifestó
que estas primero deben pasar por los jurados electorales especiales, que tomarían 3 días para convocar a audiencia y luego otros 3 días para dar su resolución. Luego esto pasaría al Jurado Nacional de Elecciones, que tomaría también plazos similares. Ya imagínense qué es lo que va a pasar para poder cerrar todo el resultado. Por eso a veces el esfuerzo de dejar al órgano electoral que nos dé un resultado oficial y aceptarlo es importante. Por ejemplo, Salas Arena precisó que esto sería en el caso de que hubiera una cantidad menor de causas, por lo que se podría tener un resultado en un plazo determinado. Pero como se trata de diversas nulidades, dichos plazos podrían inclusive quedar muy estrechos. Al haberse anunciado que más de 800 actas, tendría que ser razonable que se debe tomar algún tiempo como para poder decidir lo pertinente, sin necesidad de atropellarse o que le haga un abuso en el tiempo de moral. La lógica de la atención de esto. Nadie va a querer, pues, que las resoluciones se van con mucha rapidez. Alguna de estas impresiones dio el magistrado. Es importante tener en cuenta lo que va a pasar en estos días, entonces. Vamos a ver cómo termina este proceso electoral. Pero acá la llamada de atención también va porque todo esto, diríamos, restringe no tener ya claridad sobre quién es el presidente o presidenta, y eso retrasa al nuevo gobierno, quien sea el que gane, le va a retrasar en todo su trabajo de, por ejemplo, transferencia de gestión, que tiene que nombrar un equipo revisor, según la última norma emitida por la Contraloría General de la República. El gobierno saliente tiene que entrar en interacción, explicarle cómo está la situación. Para eso son espacios donde las comisiones de transferencia de gestión tienen dos abordajes, desde el lado de los que están saliendo y de los que están entrando a partir de estos equipos revisores de la transferencia de gestión. Y en virtud de eso tienen que plantear lo que va a ser su política general de gobierno. Una cosa es plantear un plan de gobierno o un plan mejorado, ¿no? O medidas mejoradas en el marco de la segunda vuelta, y otra cosa es que uno plantee ya su política general de gobierno, que la tiene que emitir el 28 de julio cuando se dirija a la nación el presidente o presidenta electo. Entonces, la preocupación acá es que el proceso no puede durar un día más, ¿no? De lo conveniente, porque cada día más que pasa es un día menos para el país, porque quien defina en los entes electorales que va a ser quien gobierne el país, tiene que tener el tiempo para rápidamente poder asumir las riendas del país. Y esa es nuestra preocupación desde este lado. Ojalá que la evolución vaya en positivo, que los órganos electorales actúen con la celeridad del caso, que puedan ver todos estos elementos y a partir de eso podamos tener lo más antes posible ya un resultado final del proceso electoral. Como siempre, colegas, amigos, amigas, gracias por seguirnos en el canal abierto del Profe Vlado con los diferentes microprogramas que tenemos. Hoy terminamos nuestra serie de la semana de tiempo de análisis, que van los martes y los jueves, y les anuncio, el día sábado vamos a hacer nuestro microprograma que se llama Clase Abierta, que es una vez a la semana, todos los sábados a las 9 de la mañana. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que se me ocurrió a partir de una consulta que me hizo una colega. Modernización en la gestión pública. Vamos a analizar cómo es el contexto de la modernización. Y no se olviden, los domingos tenemos reflexión semanal. En este caso, con un entrevistado para hacer el análisis de lo que está pasando en el proceso electoral y de lo que se viene hacia adelante en el desarrollo político. Un analista político que es nuestro colega Carlos Meléndez. Vamos a invitarlo, ya tenemos asegurada su presencia, así que el día sábado, clase abierta con el profe Vlado, modernización de la gestión pública, y el día domingo, reflexión semanal a las 12 del mediodía, una entrevista de 30 minutos con nuestro amigo Carlos Meléndez. Nos vemos, sigan cuidándose, por favor, los que no están vacunados, cuídense entre sí, a la comunidad, y traten de ser prudentes, y cuidándonos, vamos a seguir potenciando esta nueva convivencia social que nos toca vivir a partir de la pandemia. Nos vemos, hasta pronto, nos vemos el sábado.